Esto pasó hace un par de semanas. Era mi primer turno nocturno en el Hospital Central de San Andrés. Tenía 32 años y llevaba un tiempo trabajando en este lugar. Había escuchado rumores sobre ruidos extraños, pero siempre pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos. Sin embargo, la verdad es que ya estaba cansada y sedienta de demostrar mi valía en este lugar tan descuidado. Aún me acuerdo de aquella noche. El silencio era abrumador. Las luces parpadeaban intermitentemente en las largas salas, y el viejo electrocardiógrafo en la sala de emergencias hacía un ruido monótono que se sentía en el aire, pero era parte del entorno, así que lo ignoré. Menos de una hora después escuché murmullos. Murmullos que no parecían provenir de ningún paciente, porque no había ninguno. Traté de convencerme de que eran mis compañeros. Tal vez habían dejado algún equipo encendido, pero tampoco era un sonido que reconociera. Mis piernas temblaron ligeramente. Me acerqué a la sala de emergencias observando desde la entrada. Todo se veía normal, pero no estaba segura. Tal vez estaba demasiado cansada. Con cada noche que pasaba, los susurros se intensificaban. Era como si las voces estuvieran directamente en mi cabeza. Me miraba al espejo y no reconocía el reflejo de mis ojos. Eran sombras que se reflejaban en mí. Esto está pasando porque estoy agotada, decidí pensar, mientras registraba a los pacientes en la base de datos, tratando de distraerme. Pero en el fondo había algo más. Algo que me seguía por los pasillos y observaba desde las esquinas. Una noche, encontré archivos sobre pacientes que en algún momento habían estado en ese hospital. Pacientes que murieron de maneras trágicas. Eran nombres sin vida, días y fechas insólitas. Algo profundo dentro de mí se reveló. Aquí había dolor y sufrimiento, pero también, tal vez, un eco de sus últimas palabras. La risa apagada de un niño resonó de repente en el aire frío. Mi corazón se detuvo. Tomé una respiración profunda y comencé a caminar hacia el lugar de donde provenía el sonido. ¿Por qué solo yo podía escucharlo? ¿Qué estaba mal en mí? El pasillo se extendía, oscuro y silencioso. Mientras avanzaba, mi piel se erizaba. Las sombras parecían moverse, pero no podía ver con claridad. Solo es mi imaginación, me repetía. Cuando finalmente llegué a la sala de emergencias, la puerta estaba entreabierta. Con un frío recorriendo mi espalda empujé la puerta. Adentro, una voz susurró mi nombre. Laura. No estaba segura de si era mi nombre el que había escuchado, o si lo había imaginado. Pero de repente, ante mis ojos, todo se oscureció, y entonces pregunté en voz alta, ¿quién está ahí? Me di la vuelta rápidamente. No había nadie allí. Ahora estoy aquí, en aquel mismo pasillo. Las luces parpadean, siento el aire frío en mi piel. ¿Escuchas eso? Murmullos que nunca entenderé. Capítulo 2. El aire pesado y frío me envolvía. Me quedé paralizada, observando la puerta entreabierta. El silencio era casi ensordecedor. Decidí acercarme, aunque sabía que algo no estaba bien. Empujé la puerta con cuidado, y al cruzar el umbral, una brisa gélida me erizó la piel. Dentro de la sala, apenas había luz, pero fui capaz de distinguir algunos equipos médicos apagados y una silla caída en el suelo, como si alguien hubiera estado allí antes que yo. Laura. Volví a escuchar la voz, esta vez más clara, como un hilo que me tiraba hacia adelante. No podía creerlo. ¿Quién estaba llamándome? Mi corazón latía con fuerza. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, algo. Pero solo había sombras danzando en la penumbra. Hice un esfuerzo consciente por relajarme. Tal vez no era más que mi mente jugándome una mala pasada, pero esa idea no me ofrecía consuelo. Me orienté hacia la ventana, en busca de un poco de luz que pudiera calmar mi ansiedad. Pero estaba cubierta por una gruesa capa de polvo y suciedad, impidiendo que la luz de la luna entrara. El ursillo me pareció más oscuro. Era extraño que la puerta estuviera abierta. Instintivamente, revisé mis alrededores buscando una explicación lógica. Tal vez un compañero había entrado y se había ido.
Sin embargo, mis pasos apenas hacían ruido en el suelo y me sentía completamente sola. Mientras me decidía a salir, mis ojos se posaron en una carpeta desordenada sobre una mesa. Sin pensar, me acerqué y la abrí. Los nombres de los pacientes estaban escritos con una caligrafía temblorosa, algunos con anotaciones sobre sus condiciones y otros simplemente con fechas de entrada y salida. De pronto, algunas de esas fechas coincidieron con las noches en las que había sentido las voces. Mi mente se puso en alerta. Esto no puede estar pasando, pensé. De repente escuché un grito ahogado, como si alguien hubiera sido interrumpido. Me estremecí y decidí que ya era suficiente. Di un paso atrás, pero fue un paso demasiado corto. Mis pies tropezaron con la silla tirada y, en un instante, caí de espaldas. El golpe resonó como una campana y cuando me levanté, una figura pálida estaba justo frente a mí, con ojos inyectados en lágrimas. No podía distinguir detalles, pero sabía que no era un reflejo de mí misma. «Ayúdame», suplicó. Mis instintos me dijeron que debía escapar, pero en lugar de moverme, quedé paralizada. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor y cada segundo mi miedo crecía. «¿Quién eres?», logré preguntar con un hilo de voz. «¿Por qué estás aquí?». La figura tembló y una risa oscura resonó en el aire, como si la risa viniera de lejos, de un lugar que no podía ver ni entender. «No puedes marcharte», dijo, y en ese momento, las luces parpadearon de nuevo, dejando la sala en completa oscuridad. Solo podía escuchar la respiración entrecortada y los murmullos que parecían hacerse más fuertes. Traté de recordar el camino por donde había venido, pero el miedo me nubló la mente. Con un impulso busqué a tientas la puerta. Pasé corriendo junto a la figura que seguía mirándome con sus ojos vacíos. Cuando finalmente toqué la manija, supe que debía salir de allí. Pero, al abrir la puerta, una mano fría me detuvo. ¿Qué quería de mí? Me quedé paralizada, sintiendo cómo el frío me envolvía lentamente. Capítulo 3. La mano que me detuvo era tan helada que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de soltarme, pero su agarre era firme. En medio de la oscuridad, un frío sudor empapó mi frente. No sabía si la figura seguía detrás de mí, pero podía sentir su presencia acechante. «No tengo tiempo para esto», pensé mientras tiraba de mi brazo. En ese momento escuché una voz que venía del fondo del pasillo. «Laura, ven aquí». Era un susurro familiar, pero sonaba distorsionado, como si fuera un eco de algo que había estado oculto en mi memoria. Sin pensarlo, decidí que debía seguir ese sonido. Era mi única oportunidad. Di un paso al frente y sentí que la mano me soltaba. Sin mirar atrás corrí por el pasillo. La luz de las bombillas parpadeaba ominosamente, creando sombras que parecían cobrar vida con cada paso que daba. El sonido de mis pies resonaba, un ritmo desesperado que se perdía en el silencio agobiante del hospital. «Laura, ven». La voz persistía cautivadora y amenazante. No estaba segura de si era real o simplemente una ilusión provocada por el miedo. Alcancé una esquina y vi una luz parpadeante al final del pasillo. Mi corazón se disparó. Tal vez había alguien allí que podría ayudarme. Corrí hacia la luz, mis pensamientos centrados en escapar de esa sala aterradora. Al acercarme, una puerta se abrió de golpe y una figura apareció. Era un médico, o al menos así parecía a simple vista. «¿Estás bien?», preguntó, aunque su mirada era inquietante, como si no pudiera ver más allá de mi estado de pánico. «¿Dónde está el resto del personal?», le pregunté, sintiendo que cada palabra me costaba un esfuerzo monumental. «No hay personal aquí. Estás sola». Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. Entonces me miró con ojos fríos e inexpresivos. «Debes irte. No pertenezcas a este lugar». Mis piernas temblaban, y a pesar de lo que decía, su presencia no ofrecía consuelo. «¿Qué quieres decir?», cuestioné, sintiendo que mi voz se quebraba. «Las sombras están despiertas. Aquí nunca hubo paz». La figura se inclinó hacia mí, y en un intento de comprender, retrocedí un paso. El médico se dispersó en la penumbra como niebla al viento,
dejándome sola de nuevo. La sensación de desasosiego se intensificó. Recuperé el aliento y giré, mirando hacia los pasillos oscuros. ¿Qué estaba ocurriendo? La risa de la figura que había visto antes resonaba en mi mente, un recordatorio escalofriante de que algo más estaba acechando. Entonces, noté que la luz ya no titilaba. Ahora era constante, casi como una advertencia. Fui impulsada a descubrir lo que había en los otros pasillos. El deseo de respuestas me llenaba, pero el temor también. Caminé un poco más, esta vez con más precaución. Al girar la siguiente esquina, vi una puerta entreabierta, sucio cristal polvoriento encajado en un marco desgastado. Tal vez esté allí, pensé. Al acercarme, mis manos temblorosas empujaron la puerta y cuando entré, me di cuenta de que estaba en un cuarto de archivo. Papeles desordenados cubrían las mesas y en el aire flotaba el olor a moho. Y entonces lo vi. Un monitor de computadora viejo parpadeando, iluminando las caras de varios pacientes. Me acerqué, mis pasos resonando en el silencio. Ahí fue cuando lo vi. Un documento específico justo al frente decía, Informe de actividad paranormal. La incertidumbre me llenó cuando leí las primeras líneas en voz alta. Las voces han sido reportadas en noches específicas, coincidiendo con un patrón. De repente, sentí un susurro a mis espaldas. No puedes quedarte aquí. La voz era familiar. Mantuve la vista fija en la pantalla, incapaz de reconocer la fuente del miedo. Laura, dijo de nuevo, esta vez más insistente. Tal vez era tiempo de enfrentar a las sombras de una vez por todas. Capítulo 4. Me giré lentamente, temerosa de lo que podría encontrar. La habitación era un caos, pero lo que me heló la sangre fue darme cuenta de que no estaba sola. Una figura se recortaba en la esquina oscura del cuarto, sus rasgos apenas visibles. Mi respiración se detuvo por un breve instante. Sabía que esa voz me había llamado por nombre. ¿Quién eres? Logré susurrar sintiendo el sudor frío resbalar por mi frente. Yo, soy parte de este lugar, respondió la voz. Era suave, casi dolorosa, como si estuviera atrapada en un eco interminable. Me acerqué un poco, aunque mi instinto me decía que debía huir. No deberías estar aquí. Te están buscando. ¿Quién? ¿Qué está pasando? Pregunté, tratando de entender aunque el miedo me nublaba la mente. La figura se desvaneció un momento, como si no fuera más que un espejismo. Fruncí el ceño, sintiendo que mi corazón latía con fuerza al recordar las advertencias del médico. Las sombras no están en paz, están hambrientas, dijo, aunque no estaba segura de qué sombras hablaba. La angustia se apoderaba de mí, y de repente, todos los ruidos del hospital volvieron, gritos lejanos y el sonido de algo arrastrándose. Todo se volvió una pesadilla viviente. Decidí salir del cuarto, el deseo de escapar superaba mi curiosidad. Pero antes de girar el pomo de la puerta, la voz resonó de nuevo, esta vez más distante y entrecortada. Laura, no mires atrás. El consejo se siente como un truco, pero lo tomé en serio. Salí corriendo del cuarto y contuve el aliento mientras cruzaba el pasillo. Mis pasos resonaban, un eco en la oscuridad que parecía replicarse en un lenguaje que no entendía. La luz que había visto antes comenzó a parpadear de nuevo, creando ilusiones en las paredes. ¿La salida? No podía pensar con claridad. Duré poco en esa angustia. La sombra de mis pensamientos era más fuerte que cualquier rayo de esperanza. Seguí avanzando, mis manos temblorosas tocando las paredes frías del pasillo en busca de un refugio. Al final encontré una escalera de incendios. La empujé con fuerza y las puertas chirriaron al abrirse. Mi corazón se detuvo al ver que no conducían a la salida, sino a un sótano oscuro que apenas podía distinguir. Debes encontrar la verdad. Resonó la voz en mi mente y lo supe. Retroceder no era una opción. Con una mezcla de miedo y determinación, bajé los escalones, conscientes de que cada paso me acercaba más a las respuestas que tanto necesitaba. Mientras descendía, el aire se volvía más denso, y la sensación de que alguien me observaba crecía.
Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. En el fondo de la escalera, una puerta de metal estaba entreabierta. Con cada giro de la manija, un zumbido ominoso llenó el lugar. Me asomé. El cuarto era amplio, lleno de cajas viejas y equipos médicos deteriorados. Un gran panel de control estaba junto a una ventana manchada de polvo. Mi corazón latió con fuerza cuando vi un proyector antiguo en el suelo. Lo giré, y lo encendí con un impulso. La imagen proyectada comenzó a formar figuras borrosas y murales viejos. Pero entre las imágenes, vi rostros familiares. Algunos eran pacientes recibidos aquí. Otros eran sombras que nunca había conocido. Entonces, mis ojos se posaron en una figura conocida. Era yo, en una escena que no recordaba, rodeada de las mismas sombras que ahora sentía a mi alrededor. No, esto no puede ser, murmuré. Mi mente luchaba por entender. La proyección se interrumpió y la voz resonó de nuevo, esta vez más clara. Laura, sal de aquí. La advertencia era urgente y real. Sin pensarlo 2 veces, giré sobre mis talones, mis instintos tomando el control. Pero al dar la vuelta, una presencia se materializó en la puerta. Su mirada profunda y vacía me sujetó. El pánico se apoderó de mí. ¿Era una sombra más? ¿O la encarnación de mi destino? Las paredes parecieron cerrar a mi alrededor, y entendí que cualquier decisión que tomara a continuación podría ser la última. Capítulo 5. El aire se volvió helado. La figura en la puerta parecía hecha de sombra, su contorno mínimo y etéreo. No pude evitar estremecerme, mi instinto de supervivencia gritando que debía moverme, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz apenas un murmullo. La sombra dio un paso hacia adelante, y el sonido de su movimiento era como una risa siniestra. No soy quien piensas, respondió con un eco, las palabras resonando en mi mente. Soy quien te recuerda lo que has olvidado. La mezcla de terror y confusión comenzó a dar paso a un reconocimiento sutil. Había una sensación de familiaridad que me inquietaba. Yo no... Intenté protestar, aunque sabía que mi negación solo oscurecía la verdad que no quería ver. La figura se acercó, cada paso resonando con un eco lejano que llenaba el cuarto. Los recuerdos no pueden ser enterrados eternamente, Laura. Tienes que enfrentarlos, dijo, su voz suave como el murmullo del viento en un cementerio. Con el corazón en la garganta, logré moverme, fui hacia el proyector de nuevo, una necesidad impulsiva por saber. Con cada letra en la pantalla, cada imagen resonando en mi memoria, algo en mí comenzó a desmoronarse. Recordar era doloroso. No lo hagas, la sombra me advirtió aunque su tono era menos amenazante. No te conviene. Pero ya había empujado el botón para reanudar la proyección. Las imágenes comenzaron a moverse otra vez, mostrándome aspectos de mi vida que había pensado olvidados. Vi la sala del hospital donde había estado, las risas y los rostros familiares. Incluso vi a aquellos que nunca salieron. Vi también la sombra en los ojos de los enfermos, el vacío en los niveles de sus almas. Entonces, otra imagen apareció, y el terror helado se transformó en horror absoluto. Un rostro distorsionado que una vez conocí, un amigo perdido cuya voz había olvidado. No es solo un lugar, Laura. Es un refugio para aquellos que no pueden dejarlo atrás. Susurró la figura, su rostro acercándose al mío, casi tocándome. El frío de su aliento me hizo retroceder. Con cada palabra, sentí que la esfera de dolor resonaba dentro de mí, la verdad estrangulando mi valentía. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, dejando que el miedo se infiltrara en cada sílaba. No quería escuchar lo que sabía que vendría a continuación. Debes recordar, insistió. No puedes escapar de lo que hiciste, no puedes esconderte. La oscuridad alrededor de la figura parecía alimentarse de mis dudas. Cada rincón del armario, cada sombra en el suelo palpitaba mientras la voz se hacía más insistente. No podía soportar más. ¡Basta!, grité, la desesperación saliendo a raudales. Al escucharlo,
La sombra desapareció, pero el eco persiste. Sentí que me quedaba sola ahora, sin un rumbo claro. Volví a la proyección. Cada imagen abrumándome, cada recuerdo torciéndome el alma. Entonces, vi algo que paró mi respiración. Un papel en la esquina del proyector, una fecha y un nombre. El paciente, murmuré, mis manos temblando mientras alcanzaba. La puerta del cuarto se cerró con un golpe detrás de mí, y la sensación de ser observada regresó 10 veces más fuerte. Las sombras del recinto comenzaron a moverse con intensidad. El aire se saturó de una ansiedad palpable. No solo temía lo que había visto, sino también lo que pude haber desatado. Mientras la oscuridad se acercaba, comprendí que mi búsqueda de respuestas había comenzado, pero también que ya había comenzado la cuenta atrás. «No puedo quedarme aquí», exclamé, con la urgencia por escapar apremiando en mi pecho. Al darme la vuelta, el camino hacia la salida parecía desvanecerse. Las sombras se convirtieron en versiones distorsionadas de aquellos rostros familiares. «Laura, ven a jugar», susurraron al unísono, y sabía que me estaban llamando. Mi corazón latiendo como un tambor, entendí que lo único que podía hacer ahora era seguir adelante, aunque eso significaba lanzarme a lo desconocido. A pesar del eco del pasado atrapado en mis pasos, solo había una dirección posible, hacia el futuro, donde las sombras no me retendrían. Capítulo 6. La oscuridad parecía moverse con vida propia. Las sombras burlonas danzaban en la esquina de mi visión. Susurros apenas audibles llenaban el ambiente. «¡Laura!», seguían llamando mis propios demonios, pero me negué a darles importancia. Sabía que no podía quedarme allí. Necesitaba salir. Mis pasos eran torpes, el suelo pareciendo hacerse más áspero bajo mis pies descalzos. La imagen de aquel rostro distorsionado seguía ardiendo en mi mente, una antorcha que iluminaba los secretos que había intentado enterrar. Si tan solo pudiera olvidarlo de nuevo, pensé, pero sabía que eso no era posible. Las sombras lo hacían evidente. Finalmente, encontré una puerta que no había visto antes, un marco que parecía llenarse de luz vacilante. «Quizás haya una salida», me dije, con la esperanza golpeando débilmente en mi pecho. Pero cuando la abrí, lo que encontré no fue la libertad. Era una habitación más no muy diferente de la anterior, un espejo engañoso en el que el terror se duplicaba. Las paredes estaban adornadas con fotos. Cada imagen representaba a un paciente, un nombre escrito en la parte inferior. La sensación de ahogo regresó, más intensa que antes. Cada rostro miraba con ojos suplicantes, como si alzan las manos hacia mí tratando de arrastrarme hacia su tormento. No, murmuré, retrocediendo hacia la puerta, pero ésta se había cerrado de golpe, atrapándome. Un pánico visceral subió por mi garganta al darme cuenta de que no había escapatoria. «¿Qué quieren de mí?», grité, mi voz resonando en el silencio de la habitación. Entonces, sentí la presencia de la sombra nuevamente, asomándose desde la esquina. «Los olvidados», dijo con su voz suave, casi dulce. «Ellos son la razón por la que no puedes escapar. Te necesitan». Las imágenes de las vidas perdidas se agolpaban en mi mente. Esos ojos, esos rostros, todos ellos perdidos en el laberinto de los recuerdos. La sombra se desvaneció y las fotos comenzaron a parpadear. Entonces, una figura emergió de la penumbra, un rostro entre los rostros que conocía demasiado bien. «Eres tú», murmuré horrorizada. Era un viejo amigo, alguien que había estado en la sala de espera del hospital en las peores horas de mi vida. ¿Por qué no saliste?», pregunté, ansiosa por entender la verdad detrás de su imagen. «Estaba allí, pero no te vi salir». «¿Por qué no lo hice?», contestó irritado la voz de la sombra que me hacía eco. «No todos tienen la oportunidad de seguir adelante, Laura. Algunos están atrapados aquí por el peso de lo que han hecho». Esa frase se instaló en mis venas y se expandió como fuego. Recordé cada situación que había llevado a mi amigo a su destino. Las decisiones, las palabras no dichas,
el dolor inmenso que había quedado. En ese momento, comprendí que este lugar no era solo un refugio, era una celda donde los remordimientos vivían. «Deja de hacerme esto», le grité a la sombra, sintiendo que una presión insoportable me oprime el pecho. «No puedo ayudarles, no puedo ayudar a nadie, debes elegir», respondió. «Siempre hay una elección». Pude sentir cómo el ambiente cambiaba otra vez, haciendo que las sombras del cuarto se agitaran más. Sin embargo, dentro de mí, un cambio también empezaba a surgir. Algo comenzó a temblar en lo profundo de mi ser. Mientras las paredes parecían cerrarse, una idea se deslizó en mi mente. Tal vez estaba olvidando algo importante, algo que podría cambiar el destino de todos. «¿Qué debo recordar?», murmuré, sintiendo la urgencia familiar brotar dentro de mí. Las sombras pronto se tornaron más intensas, el eco de sus quejas resonando en mi mente. Sentí que el tiempo se precipitaba a mi alrededor y, sin darme cuenta, di un paso hacia adelante. «¿Por qué no me lo dices?», pregunté, mis manos extendidas ante la oscuridad. Las imágenes desbordaron la habitación, y con cada una, su esencia se impregnó en mi piel. La voz de la sombra resonó una vez más. «Prepárate, Laura. La verdad duele, pero liberarte también». Justo cuando sentí que podía recordar, todo se oscureció de repente. Capítulo 7. La oscuridad me envolvió con una fuerza aplastante, como si 1000 manos invisibles me sujetaran. Mi mente intentaba aferrarse a la última imagen que había visto. Mi amigo, su rostro desgarrado por el dolor, atrapado en este ciclo macabro. Pero conforme las sombras se cerraban a mi alrededor, esa imagen comenzó a desvanecerse. Mis sentidos estaban desbordados. Escuchaba ecos de risas lejanas, llantos convulsos y murmullos de dolor. Algunos eran familiares, otros desconocidos, pero todos tenían un peso que me empujaba hacia abajo. Cada sonido contaba una historia, un grito de auxilio de aquellos que quedaron atrás. «¿Qué quieren de mí?», volví a preguntar, sintiendo que la desesperación se convertía en algo más tangible. Pero no había respuesta, solo un silencio ensordecedor que parecía burlarse de mí. Luego, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de la oscuridad. Era un brillo inquietante, poco natural. Dando un paso, me encontré en este nuevo espacio. Era una sala blanca, demasiado pulcra, un contraste extraño con todo lo que había visto antes. Sin embargo, las ventanas estaban cubiertas. Las sombras todavía acechaban. En el centro había una mesa, y sobre ella, una serie de documentos estaban esparcidos. Un impulso me llevó hacia allí. Al acercarme vi nombres familiares, fechas y garabatos en los márgenes. Cada hoja era un testimonio de vidas pasadas, de errores que resonaban en el silencio. Y allí, en medio de todo, un nombre me hizo detenerme en seco. El mío. «¿Por qué está aquí?», pregunté, la voz temblando. Con cada palabra la tensión aumentaba. Mis músculos se tensaban a la espera de lo inevitable. Las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse con ansiedad, como si supieran que algo se iba a revelar. Sin pensar tomé uno de los documentos. Era un informe psiquiátrico, y mientras leía, la inquietud se transformó en terror. Describía mis luchas, mis miedos, y, lo más inquietante, mi conexión con las almas atrapadas. Sentí que el aire me traicionaba, la revelación cada vez más pesada. «¿Qué significa esto?», grité al vacío, sintiéndome cada vez más perdida. «Eres parte de ellos, Laura. Eres un puente», sonó una voz familiar detrás de mí. Giré para encontrarme de nuevo con la sombra, ahora más clara, tomando una forma que podía casi reconocer. «Siempre lo ha sido. Tu historia es la clave para liberarnos». «No puedo ser parte de esto», protesté dando un paso atrás. «No puedo cargar con sus almas». Pero en el fondo, una parte de mí sabía que no podría escapar de esta verdad. «Míralo de esta forma», continuó la sombra, acercándose con lentitud. «Cada persona que trataste de ayudar, cada uno de aquellos que perdiste, no está perdido. Sientan el dolor
y tú misma lo sentirás, pero solo entonces podrás romper estas cadenas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sombra se acercó más, sus ojos, vacíos pero intensos, me parecieron casi humanos. Laura, el tiempo se acaba. Tienes que decidir. ¿Vas a quedarte aquí con ellos? ¿O vas a enfrentarte a lo que has olvidado? La pregunta quedó suspendida en el aire y la sala comenzó a desvanecerse, arrastrándome una vez más hacia la oscuridad. Sentí miedo, pero también una chispa de valentía surgiendo en mi interior. Esta vez no iba a dar la espalda a la verdad. Un grito desgarrador resonó en mi mente, y justo antes de que todo se volviera negro otra vez me detuve. «Voy a recordarlo», grité. Y entonces la oscuridad se partió, revelando un rincón de luz. Pero al mirar de cerca, vi que no era una salida. Era un espejo, y lo que vi me hizo temblar. Capítulo 8. El espejo era oscuro, como si absorbiera la luz a su alrededor. Al acercarme, vi mi reflejo, pero no era el que esperaba. Mi rostro estaba lleno de marcas y cicatrices, como si las experiencias que había vivido hubieran dejado huellas visibles. Me toqué la cara, tratando de entender si era una ilusión o si realmente era yo. De repente, el vidrio comenzó a vibrar. Escuché susurros, ecos de voces que parecían venir de dentro del espejo. «Laura, no te escondas», decía una de ellas. Era una voz suave, pero cargada de dolor. «Estamos aquí contigo». Mi corazón latía desbocado. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté temiendo la respuesta. Las figuras detrás de mi reflejo comenzaron a cobrar forma, cada una con una expresión de sufrimiento. Eran rostros que había conocido, amigos y familiares que ya no estaban. «Nos fuiste a buscar», dijo otra voz, esta vez más fuerte. «Cada uno de nosotros te necesitó y tú siempre estuviste presente. Pero hay algo que no has recordado». «¿Qué es?», casi grité, sintiendo una mezcla de desesperación y ira. «¿Qué tengo que recordar para liberarlos?». Quería gritarles que solo era una persona común, que su carga no era mía, pero en el fondo, sabía que había algo más, algo que había elegido olvidar por miedo. «Tu mayor miedo es lo que nos mantiene aquí. El dolor que no has sanar», dijeron al unísono, sus ojos implorantes atravesando la barrera del espejo. «Dile a los demás lo que te hiciste. No se liberarán hasta que lo enfrentes». En ese instante sentí que el suelo bajo mí se estremecía. La sala blanca comenzó a desmoronarse, y en su lugar emergieron imágenes, recuerdos reprimidos. Vi a mi hermana en la cama de un hospital, su rostro demacrado, la tristeza llenando la habitación. Recordé las noches en que lloré sin consuelo, sintiendo que no podía hacer nada para ayudarla. «Eres su eco», insistieron las voces del espejo. «Tu dolor alimenta su prisión». «¡Detente!», grité, cerrando los ojos con fuerza, pero no podía escapar. La visión se intensificó, mostrando cada momento que había querido olvidar. Cuando finalmente abrí los ojos, ya no estaba frente al espejo. Estaba de vuelta en la sala blanca, con la sombra allí, más tangible que antes. «¿Lo ves ahora?», preguntó. «No puedes liberarnos sin sanar tu propia herida». La presión en mi pecho aumentaba mientras me enfrentaba a la verdad. Sentía que las cadenas que me mantenían atada se ajustaban con cada respiración. «No puedo hacerlo», murmuré. La idea de revivir aquel dolor era aterradora. «Pero debes hacerlo», insistió la sombra, acercándose a mí. «No solo por nosotros, sino por ti misma. Este es el único camino hacia la paz». De repente un fogonazo de luz iluminó el lugar, y la sala comenzó a girar. «Estoy lista», pensé con un atisbo de determinación. En el fondo, sentí que esta batalla valía la pena. Pero antes de dar un paso, me di cuenta de que no solo luchaba por mí. Lo hacía por mí, por mi hermana, y por aquellas almas que necesitaban ser liberadas. Mientras el espacio se distorsionaba a mi alrededor, un grito se alzó de entre las sombras, resonando en mi mente. La voz era clara y firme. «Recuerda, Laura. Solo recuerda». Se me nubló la vista, y antes de caer en la oscuridad,
Comprendí que el verdadero terror no era enfrentar el pasado, sino permitir que continuara siendo una sombra. El eco de tantas voces se desvaneció, y supe que estaba a punto de desatar algo monumental. Continué. Ya no podía dar marcha atrás. Capítulo 9. Todo quedó en silencio. La oscuridad me envolvió como una manta pesada, pero no estaba sola. Sentí una presencia a mi alrededor, una sensación fría que se instaló en mi piel. Abrí los ojos lentamente y me encontré en una habitación. No era la sala blanca que había dejado atrás, sino un lugar más familiar y aterrador. La habitación del hospital donde mi hermana había estado internada. Los olores a desinfectante y medicinas llenaban el aire. Mi corazón se aceleró. No aquí otra vez, pensé. Intenté moverme, pero la sensación de estar atrapada me dominaba. Las luces titilaban, proyectando sombras en las paredes. En una esquina, vi la silueta de alguien sentado. Era apenas una forma, pero reconocí esa postura. Era mi hermana. ¿Por qué has vuelto?, preguntó con una voz débil. No parecía sorprenderse de verme. La tristeza en su mirada profundizó mi dolor. Te he estado esperando. No puedo, respondí, sintiendo que la desesperación me invadía. No puedo volver a esto. Ya no estoy lista para revivirlo. Quería alejarme, quería que todo se desvaneciera de nuevo, pero esa voz me lo impedía. Si no lo haces, nadie podrá avanzar, dijo como si leyera mis pensamientos. El tiempo se detiene aquí por ti. Este es nuestro último intento. Mientras decía esas palabras, las paredes comenzaron a desmoronarse. Rostros sin vida emergieron de la oscuridad, mirándome con ojos suplicantes. Eran los mismos del espejo, aquellos que necesitaban liberación. Me di cuenta de que estaban atrapados aquí porque yo había elegido ignorar su sufrimiento. ¡Basta!, grité, abrumada por el pavor. Todo se sentía tan real. La angustia de mi hermana me golpeó, un recordatorio constante de lo que había perdido. No quiero estar aquí. No puedo soportarlo. Recuerda, insistió la voz, ahora un eco en mi mente. Solo recuerda. Ahí está la clave para tu libertad. En ese mismo instante, el suelo vibró de nuevo. Me vi transportada a un pasillo del hospital. Las luces parpadeaban y el sonido de un monitor de ritmo cardíaco resonaba a lo lejos. Podía ver a los médicos corriendo. Un grito surgiendo de la habitación de mi hermana resonó en mi mente. No podía evitarlo. Sabía lo que venía. «Laura, ayuda». Era su voz, llena de miedo y desesperación. Sentí que las lágrimas brotaban. La realidad era abrumadora. Intenté correr, pero estaba paralizada, como si un imán me retuviera en su lugar. No puedo volver a ese momento. No quiero recordar, susurré, sintiendo que la desesperación crecía en mí. Pero es necesario, insistió la voz de mi hermana. Sin el recuerdo, nada cambiará. No puedo liberarme sin tu ayuda. De repente, el ambiente se oscureció aún más. La sombra de mi hermana se difuminó, llevándose consigo el calor y el consuelo. La realidad se tornó borrosa, y el eco de aquel grito aún resonaba en mi mente. Entonces, sentí que algo en mí se rompía. Era un nudo que había estado atado durante tanto tiempo. Tenía que enfrentar lo que había pasado, aunque eso significara enfrentar el dolor. Al final, las imágenes comenzaron a llegar. La sala de emergencias, la máquina de resucitación, cada mirada perdida en los rostros de los médicos, cada palabra no dicha. Yo había estado en medio del dolor, gritando su nombre en vano mientras sentía que todo se desmoronaba. Fue entonces cuando comprendí que no solo necesitaba recordarlo, sino aceptarlo. Así es como rompes las cadenas. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo. Un nuevo terror se instaló en mí. Tienes que liberarte, Laura. La voz crujió con angustia. El tiempo está expirando. Y ahí fue cuando lo vi. La clave estaba justo frente a mí. En el reflejo de un cristal roto en el suelo, podía ver el fragmento de mi pasado que había eludido.
Era el momento que había tanto temido. Todo mi ser se tensó, lista para saltar al abismo o encontrar la salida. Con la respiración entrecortada, avancé hacia el cristal roto, dispuesta a enfrentar lo que había estado escondiendo. Capítulo final. La luz era punzante, pero en mi búsqueda de respuestas sabía que debía seguir adelante. Me acerqué al fragmento en el suelo, notando cómo las piezas del pasado comenzaban a encajar en mi mente. Esto es por ellos, y por mí. Me repetía mientras la oscuridad amenazaba con desbordarse. Al alzar la mirada, vi el reflejo de mi hermana en el cristal. Era un eco de los días en que se encontraba en el hospital, rodeada de tantos rostros tristes, miradas de pena. En lugar de su sonrisa, ahora solo había dolor. La culpa me inundó al recordar cómo me había sentado a su lado, desesperada pero al mismo tiempo incapaz de conectar, de ayudarla en aquellos momentos de angustia. Siempre estuviste encerrada, Laura. No has dejado ir. Resonó la voz en mi mente, mezclándose con susurros de aquellos que ya no podían hablar. Las sombras se alzaban nuevamente, creando un ambiente denso y opresivo. No puedes ocultarte del pasado. Cerré los ojos con fuerza, sumergiéndome en la memoria. Dentro de ella había una verdad que había intentado enterrar. Había decidido desconectarme, protegerme de un dolor que creía insoportable. Pero aquellos rostros, esos ecos de vidas perdidas, dependían de mi decisión. «Ayúdame», resonó la voz de mi hermana, clara como el agua, un llamado que atravesaba años de desolación. La necesidad de liberarla me dio valor. Sin pensamiento grité: «Perdóname, no quise dejarte sola». La explosión de emociones era abrumadora, un torrente que me arrastraba. De repente lo comprendí. Cada velo que había puesto entre el dolor y yo caía, revelando lo que siempre había estado ahí. Las sombras se agitaron, y sentí que la habitación comenzaba a desvanecerse a mi alrededor. En su lugar, una luz cálida emergió, envolviéndome. Era una luz que nunca había experimentado, una sensación de paz que me llenaba por dentro. «Laura», dije ahora con calma, «siento no haber podido salvarte. Lo siento tanto». Mientras cada palabra se desprendía de mí, cada fragmento de mi tristeza se disipaba en el aire. Las sombras comenzaron a encogerse, y los murmullos se convertían en cantos lejanos. La liberación estaba sucediendo. Sin embargo, en medio de la luz, las preguntas seguían latiendo en mi mente. ¿Habría realmente salvado a mi hermana? ¿Qué pasaría con aquellas almas que no lograron salir? Y más importante aún, ¿sería capaz de enfrentar sus recuerdos, de seguir viviendo sin su carga? Con un último estallido de luz, una figura apareció ante mí. Era mi hermana, clara como el día, su rostro sereno. «Estoy en paz ahora», me dijo, con una dulzura que provocó lágrimas en mis ojos. Mientras la imagen empezaba a desvanecerse, sonreía. Y aunque sentía que su luz se alejaba, las sombras que antes la rodeaban se disolvían. «Siempre estaré contigo», murmuró antes de desvanecerse por completo. En ese instante, las luces del hospital comenzaron a parpadear. Todo lo que había estado atrapado en el tiempo empezó a reanudarse, como si las cadenas que mantenían a esos espíritus prisioneros se hubieran roto. Sin embargo, al mirar hacia donde antes estaba mi hermana, un frío me recorrió. ¿Había realmente terminado? Regresé al pasillo, el eco de su voz resonando en mi mente. Salí del hospital, mi corazón aún latiendo fuerte. Afuera, todo parecía normal. Los coches pasaban y la gente sonreía, pero sabía que había cambiado en algún lugar profundo de mi ser. Nunca volví a esa edificación. A veces veo las luces del hospital parpadeando en mis recuerdos, pero prefiero no pensar en eso. Y aunque mi hermana ya no está, todavía la siento conmigo, un eco lejano que me acompaña en cada paso que doy. Nunca he podido olvidarlo todo. ¿Estás bien? La voz de un transeúnte me sacó de mis pensamientos. Sí, respondí, sintiendo la angustia desaparecer mientras me alejaba.
Aunque acepté que las sombras podían regresar, hoy elijo la luz.